material, después lo subo. Muy bien. Acabando. Paso la lista de asistencia. Bar. Presente, profe. Presente. Bien, bien. Casino, Mariela. Casino. No. Pase, Ornella. Presente, profe. Fernández, María. Presente, profe. Jiménez Soria, Micaela. Jiménez Soria, no. Bien. Herbert Iván. Presente, profe. Labat Fabricio. Labat Fabricio, no. López Nuria. Presente. Méndez Gisela. Méndez Gisela. No. Kenpack Cecilia. Presente, profe. Sauer María. Presente, profe. Siwer María Ángeles. Presente, profe. Tepanenko Macarena. Presente, profe. Verón Andrea. Presente, profe. Muy bien. Bueno. Bueno, vamos retomando entonces nuestra unidad 3, ¿sí? Unidad temática 3, ¿sí? Y habrán visto, digamos, que el marco temático, ¿sí? De esta unidad tercera, ¿sí? Tiene que ver básicamente con el denominado derecho de opción, ¿sí? Y lo que pudieron ver la clase, digamos, para tener un pantallazo inicial y no entrar de lleno ya en el tema derivado de complementa a este derecho de opción, ¿qué nos podrían comentar? ¿En qué consiste el derecho de opción? La capacidad que tienen los herederos de aceptar o repudiar la herencia. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y ha habido una evolución en ese tema, ¿no? ¿Han podido...? Que en el código de Vélez se admitía varias suposiciones, primeramente ante el silencio, pero también el plazo también era un plazo de aceptar o renunciar de 20 años, ahora es de 10 años, y las suposiciones respecto del silencio eran varias, porque en primer lugar se admitía una suposición de aceptación en caso de silencio, luego una de renuncia, y una tercera que tendría que ver con los coherederos, si había aceptación por parte de los coherederos o renuncia a los mismos. Y ahora el código deja de lado esta situación de los herederos y admite que ante el silencio implica una renuncia. Pero igual también, luego cuando usted nos hablaba de la intimación para aceptar, también se presume renunciada si es que no se pronuncia aquel heredero que es intimado. Intimado. Bien, 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 buen panorama diste, Iván. Y sí es cierto, el principal cambio es la reducción del plazo. ¿Sí? En el Código Velezano, que trabajábamos con un plazo de 20 años, ¿sí? Aceptar o repudiar la herencia, y en el nuevo código que se ha disminuido a 10 años. ¿Sí? Después, cuando vayamos avanzando con otros temas que hacen al meollo, digamos, del derecho sucesorio, nos vamos a meter en una cuestión interesante que uno, si quiere, digamos, ahí puede profundizar o complicarse, digamos, que es definir qué plazo de aceptación de herencia aplicamos para una sucesión de un causante que falleció antes del 1 de agosto del 2015. ¿Sí? Imagínense a alguien que fallece en julio del 2014. ¿Sí? ¿Le aplicamos de pleno? Porque uno diría en una rápida respuesta, bueno, rige, ustedes saben, ¿no es cierto?, en cuanto a ley civil, desde la cuestión temporal, en materia sucesoria, una sucesión antes del 1 de agosto del 2015 se aplica viejo Código de Vélez, ¿no es cierto? Ultraactividad, decíamos. Bueno, vamos a ver si es que es tan así,
que en esta cuestión, por ejemplo, de un plazo, ¿sí? Plazo en definitiva de caducidad, 20 años, ¿se aplica código velezano o se aplica el nuevo código? ¿Sí? Y ahí hay un interesante artículo, anótenlo nomás, no quiero que nos compliquemos en esta clase, vamos a ver otros temas más medulares antes de eso, porque es más fino, digamos, es derecho sucesorio profundizado, ¿sí? Ya casi, digamos, al nivel de posgrado, ¿sí? Pero bueno, me gustaría hablarlo después con ustedes. Anoten artículo 2537, ¿sí? Anótenlo, 2537. Después en la semana, con tranquilidad, en algún momento de calma, péguenle un vistazo a ese 2537. Y lo hablamos la semana que viene, entonces, en todo caso, algunas cositas, ¿sí? Porque resulta que ese artículo va a tener que ver y nos va a definir si al causante que falleció antes del 1 de agosto del 2015 le aplicamos viejo código o nuevo código en lo que respecta a este tema del plazo para aceptar. Es decir, definir básicamente, blanco sobre negro, 20 años o 10 años para aceptar. ¿Sí? Ahí vamos a ver que hay un híbrido, ¿sí? Que quizás comiencen a cortar los 10 años desde el 1 de agosto del 2015. Bueno, no los quiero embarullar, ¿sí? Simple anticipo como para que, digamos, se nos despierte ese interrogante, que esto se está planteando, ¿sí? Porque, como les dije, nos pasa en la escribanía, nos pasa en la oficina jurídica, en el estudio jurídico. Muchas de las sucesiones que vamos tratando, ¿sí? Son de causantes fallecidos antes del 1 de agosto del 2015, ¿sí? Entonces, como siempre remarco, vaya que sea importante que estudiemos Código de Vélez, ¿sí? Porque vamos a tener que seguir aplicando dicha normativa. Bien, entonces, poniendo los elementos sobre la mesa, ¿sí? Desplegando las naves, digamos, en el campo de batalla. Muy bien, reducción del plazo, ¿no es cierto? Código velezano, 20 años, nuevo código, 10 años. ¿Sí? Segunda cuestión que lo remarcó muy bien Iván. En el viejo Código de Vélez no se resolvía la situación de aquel que guardaba silencio, ¿no es cierto? ¿Sí? El derecho de opción justamente consiste en aceptar, rechazar o guardar silencio. ¿Sí? En la época velezana no quedaba tan claro que en realidad si ustedes miran ese 3313 del Código de Vélez, parecía que Vélez sí lo resolvía. Pero bueno, ahí la doctrina hizo su trabajo interpretativo y terminaba concluyendo terminantemente que no lo resolvía, ¿sí? Pero si uno lee con literalidad el Código de Vélez, pareciera que no quedaría lugar a dudas. Pero bueno, la cuestión es que interpretación mayoritaria del Código de Vélez, si guardaba silencio, estas tres posibles situaciones interpretativas, digamos, lógicas interpretativas, lógicas jurídicas, ¿sí? Siendo la posición mayoritaria la planteada en tercer lugar. Había que ver qué otro elenco de herederos, de coherederos existía, ¿sí? Y a su vez qué actitud guardaron, según que hayan aceptado o no herencia a los fines de poder aceptar la herencia con posterioridad, ¿sí? O renunciar con posterioridad a ese plazo de 20 años. Bien, Código Velezano resolvió expresamente, ¿sí? ¿Y cómo resolvió el Código Velezano? Guarda silencio aquel que es llamado, ¿sí? A una herencia, a suceder a una persona. ¿Cómo resolvió? Vamos abriendo el curso. Siempre se valora la participación de Iván y otros compañeros. ¿Qué han visto, qué han leído? Código actual, pasa los 10 años. ¿Cómo es tenido, considerado el heredero? Y con el código actual, por Estudiante. ejemplo, no sé si se me escucha porque estoy con el micrófono del celu. Excelente, escucha. Ah, No sé, bueno. compañeros. Yo había leído que en el caso de que hayan coherederos y, por ejemplo, con el caso práctico que nos dieron, que, por ejemplo, si hay dos coherederos y es digamos, es necesario que se expida con anticipación el otro coheredero que no se decide si aceptar o repudiar la herencia, se le puede intimar
en un plazo que sea no menos de un mes, ni más de 3 meses, y también que se tenía que respetar los 9 días de duelo y llanto, y también en el caso de que pasen los 10 años, se va a presumir que el otro coheredero que no aceptó ni repudió, se va a considerar como que repudió la herencia. Creo que eso entendí yo. Bien, pero ordenando, bien, gracias Ariadne. Ordenando, digamos, por orden jerárquico. Uno, digamos, plantea el tema, tira el tema, por así decir. Código Civil y Comercial 2015, ¿sí? Ley 26994. Pasan los 10 años, guarda silencio. Después nos metemos en el caso particular de si hay intimación para aceptar o repudiar. Si no hay, ¿cuál es el plazo genérico entonces? Así sería, digamos, desgajando el tema. 10 años. 10 años, digamos. Reducción del plazo, guarda 10 años. Silencio, ¿qué pasa? ¿Se lo considera? Renunciante. Renunciante. No hay lugar a duda, no interesa si hay coheredero, si no los hay. Pasó los 10 años, se lo tiene como renunciante. Hoy vamos a hablar de renuncia. ¿Sí? Y ahí, digamos, yo también les vamos a ir entendiendo entre todos que como que hasta la doctrina le da un poco de pudor entender que es un caso de renuncia tácita. ¿Sí? Digamos, hay un esfuerzo interpretativo en decir, se lo considera como renunciante, ¿sí? Hoy vamos a ver que la renuncia de herencia tiene que ser expresa, ¿sí? Digamos, y es como se ha formado la doctrina clásica. Gracias, Mariela, bien considerada para la asistencia. Leí el chat, gracias. Gracias, profe. Les decía, bien. Es como que le da pudor a la doctrina decir existe una renuncia tácita, ¿sí? A la herencia, si es que guardó silencio. Pero bueno, en concreto van a ver que, en definitiva, la renuncia podrá ser expresa o tácita. Tácita si pasa 10 años y no se expide, ¿sí? Bien. Y les consulto, ¿cuál es el inicio del cómputo del plazo? Vamos a trabajar ya con código velezano, 10 años, supongan. ¿Cuál es el inicio del cómputo del plazo? Desde la muerte. La muerte, ¿no es cierto? Fallecimiento. Y con lenguaje sucesorio diríamos que... La apertura de la La sucesión. apertura de la sucesión. Eso, muy bien, ahí está. Apertura de la sucesión. ¿Está? Disculpen que sea redundante, no confundir, ¿no es cierto? Con lo que siempre decimos. Con apertura del proceso sucesorio. ¿Está? Eso ya es una cuestión procesal, digamos, debe ser dirimida por los códigos procesales locales y conforme a las reglas de competencia que estudiamos algo en la bolilla 1. ¿Sí? Bien. Inicio del cómputo, digamos, ¿cuándo comienza a correr el plazo de 10 años? Ordinario, ¿no? Que hay un caso, o casos especiales también. ¿Cuáles eran? El ordinario corre desde la muerte, desde el fallecimiento, desde la apertura de la sucesión. Bien, muy bien. Pero están esos casos más particulares que ¿desde cuándo también podrían comenzar a contar ese plazo? Desde la sentencia. ¿De qué? De declaración de ausencia. Más que desde la sentencia, porque supongan puede haber una sentencia, qué sé yo, 20 de mayo de 2021, que fija un día presuntivo de fallecimiento, 10 de junio de 2018. Entonces... Es desde el día presuntivo de fallecimiento. Eso, Nuria. Muy bien, perfecto. Fijación del día presuntivo de fallecimiento, establecido en la sentencia, ¿no es cierto?, para los casos de muerte presunta. Bien, pero ahí, digamos, es como que los tomamos como hermanos a estos dos primeros casos, ¿sí? O muerte biológica o fijación del día presuntivo. Vamos, digamos, apretando la tuerca. Después tenemos casos especiales, que no comienzan a correr el cómputo del plazo desde muerte o desde día presuntivo de fallecimiento, ¿no? ¿Cuáles eran? El caso de la exclusión del heredero. Bien. ¿Cómo venía ese caso? ¿Por dónde va, digamos, la cuestión? El caso de que un heredero con
vocación hereditaria, es decir, sea llamado a aceptar o renunciar la sucesión y se lo excluya por alguna causal, otro heredero que tenía una vocación hereditaria eventual es llamado, a partir de ese momento empieza a correr el plazo. Bien. ¿Entienden, gente, no? El supuesto planteado, abro en general, digamos. ¿Cómo sería? ¿Quién me lo pone en un caso concreto? Ya manejan estas nociones, ¿no es cierto?, de vocación actual, vocación eventual, ¿no? ¿Sí? Por ahí de la bolilla 2 que digamos, están estudiando con la doctora de Chat. ¿La vocación hereditaria qué era? El llamamiento genérico que se En hace a todos abstracto, los... genérico. Bien. Bien. ¿Qué era la delación? La delación es la situación en que se encuentra un heredero de yacer, o sea, de poder aceptar o renunciar a una herencia. Un llamamiento concreto a una determinada situación, a una determinada sucesión. ¿Sí? Que es lo mismo que vocación actual y vocación eventual. ¿Sí? El que tiene vocación actual tiene vocación y tiene delación. El que tiene vocación eventual solo tiene vocación, no tiene delación. Entonces, ¿qué pasa en este supuesto que estamos sacando entre todos? Que comenzó a contar muy bien Iván. ¿Cuál sería? Lo decimos en el video, por ahí si lo vieron recordarán cuál es el caso. Hay un causante, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene? ¿Qué elenco de herederos tiene? Tiene un hijo y tiene un hermano, ¿no? ¿Se acuerdan del caso más básico? ¿Me van siguiendo, no? Es decir, ¿qué tiene? Vamos a hablarlo con lenguaje sucesorio. Tiene un heredero legitimario. Un legitimario y después, ¿qué más tiene? Tiene un hijo y un hermano tiene. Tiene un colateral, ¿no es cierto? Alguien con llamamiento colateral. ¿El colateral tiene un llamamiento de qué tipo? Vamos entrelazando todo lo que vamos hablando. Eventual. El llamamiento, no vocación. ¿Supletorio? Eso, bien María Ángeles, eso. Supletorio, llamamiento supletorio, ¿se acuerdan que hablamos en la bolilla 1? Llamamiento imperativo y supletorio. Llamamiento imperativo es para los legitimarios. ¿Sí? Legitimarios. ¿Quién eran legitimarios? Herederos legitimarios. Lo que Don Vélez, en lenguaje de tiempo de código velezano, era el heredero forzoso. ¿Quiénes eran? Descendiente del cónyuge. Bien, bien, bien. Ellos tienen llamamiento imperativo, ¿sí? Respecto del causante, digamos, para el causante. Ellos no están obligados a aceptar la herencia, ¿sí? Pero el causante no los puede excluir. En código velezano podía excluirlo, ¿sí? Por justa causal de desheredación manifestada en su propio testamento, ¿sí? Bien, vamos cerrando la idea, entonces el caso. Persona que tiene hijo y hermano, fallece. Hagan el encuadre. ¿Quién tiene entonces vocación actual desde el fallecimiento? El hijo. El hijo. Tiene vocación actual, tiene delación. Entonces, vamos a contar el cómputo del plazo para el hijo. ¿Desde cuándo comienza a correr? Desde la apertura de la Bien. sucesión. Vamos a contar el cómputo del plazo para ese colateral que tiene llamamiento supletorio. ¿Desde cuándo Desde la comienza a Por correr? ejemplo, sería en el caso en el que rechaza el hijo. Bien, el hijo puede rechazar, es decir, ¿qué acto tiene que hacer? Un acto de, lo vamos a estudiar hoy, de renuncia. Renuncia de la Renuncia. herencia. Renuncia, o qué puede suceder también, que ese colateral que promueve. Una acción de indignidad. Eso. Pero basta con la promoción. No, requiere sentencia. Ahí está. Ahí está. Entonces el heredero con vocación actual, con delación, tiene que resultar perdidoso. Tiene que perder, digamos, la acción, el caso, ¿sí?, de declaración judicial de indignidad. ¿Sí? Tiene que perder, digamos. Es decir, le asiste razón al colateral para excluirlo. Entonces, desde la sentencia que establece, dice,
supongamos que el hijo se llamaba Luis, Luis es indigno, es declarado indigno de suceder a Roberto, ahí recién le empieza a correr el cómputo del plazo. ¿Se entiende? Porque es un caso complicado la declaración judicial de indignidad. ¿Sí? Y va a llevar quizá año y medio, 2. ¿Se entiende, no? Entonces, mal estaría que el derecho ya considere como tiempo inutilizado, para que a su vez el colateral, ¿sí?, pueda aceptar o repudiar la herencia. El inicio del cómputo del plazo para ese colateral recién comienza a correr desde la sentencia que fija, que establece la declaración de indignidad. ¿Se entiende, no? No es tan complicado. Hay que ubicarnos más bien los elementos y va resultando el caso. Pero ahí hacemos una pequeña aclaración que lo decimos en el video, están en las plaquitas. El código es como que ha regulado este inicio de cómputo de plazo especial solo para el caso de indigno. ¿Sí? Pero ahí viene, digamos, el auxilio de la doctrina, entre ellos el maestro Aspiri, digamos, Mafia también, ¿sí? Que dicen, ese inicio de cómputo de plazo especial, es decir, que no inicia con la muerte, sino más adelante, no solo se aplica para el caso de que hay un indigno declarado como tal, sino también, como lo ha dicho Nuria, cuando rechaza, cuando renuncia. Entonces habrá que estarse a la fecha del instrumento de renuncia. La fecha del instrumento de renuncia va a ser el inicio del cómputo del plazo para aceptar o repudiar herencia. ¿Está? Eso, digamos, es como aclaración de lo que hemos hablado en la clase anterior. Bien, vamos desde lo formal. ¿Cómo se puede aceptar una herencia? ¿O qué clases de aceptación conocen? Expresa y tácita. Bien, expresa, tácita y después hay una tercera. Forzosa. Bien, forzada. Forzada. Bien. Forzada, sí, perdón. Bien, bien. Estamos, expresa, tácita y forzada. Bárbaro. Vamos a los casos de aceptación expresa. ¿Sí? Ahí nos metemos en la cuestión formal. ¿Cómo será que se puede dar ese acto de aceptación expresa para el heredero? ¿Por instrumento público o privado? Por instrumento público o privado. ¿Sí? ¿Qué clase de instrumento público conocen? ¿La escritura pública? Bien. Por ejemplo, ¿algún otro? Acta judicial, ¿puede ser? Acta judicial. Muy bien, ahí ustedes están viendo que el instrumento público tiene subespecies, porque hay instrumentos públicos de origen notarial, ¿sí?, como la escritura pública. Hay instrumentos públicos de origen judicial, como un acta judicial, ¿sí? También podría ser una sentencia, pero la sentencia no aplica para, digamos, la forma de expresión de la voluntad de un aceptante. Y también hay instrumentos públicos de origen administrativo, ¿sí? Bien, instrumento público, ¿no es cierto?, o privado. ¿Y cómo se suele dar en la inmensa mayoría de casos la aceptación de herencia? Lo comentamos en el video. ¿Qué suele suceder? Se inicia la sucesión. Se inicia la sucesión. Se inicia la sucesión, ¿sí? Y en realidad, digamos, casi nunca sucede el hecho o el acto de que el sucesor vaya a escribanía a manifestar su voluntad por instrumento público, por escritura pública concretamente, sino que lo que hace es que promueve la sucesión. Y ahí entramos, digamos, en las formas de actuación en la justicia. ¿Sí? No se olviden que en la justicia, ¿sí?, ustedes van a velar por los intereses de sus clientes básicamente de dos maneras, ¿sí?, bajo la forma de patrocinio letrado o de representación por apoderamiento, ¿sí? Si es bajo la forma de patrocinio letrado, decíamos, ¿no es cierto?, en la práctica, ¿eso qué implica? Que el escrito ese que incoa, que pretende iniciar la sucesión, ¿quién lo firma? El heredero. El heredero. ¿Solo el heredero? Y el abogado. Y el abogado.
Está, porque si no lo rechazan también in limine el secretario juzgado. Va a tener que estar firma y sello del profesional. ¿Está? Venimos a promover la sucesión, podrá ser ab intestato, podrá ser testamentaria, de quien en vida fuera tal persona, ¿sí? DNI tal, cuyo último domicilio, tac, fue tal lugar, ¿sí? Y acompañamos al efecto partida de defunción del mismo, ¿sí? En original. En original que en realidad es un testimonio del original que queda en poder del Estado, ¿no es cierto? Pero bueno, se manifiesta así. Bien, ahí ustedes ya están incoando el proceso sucesorio, ¿sí? Si la actuación es bajo representación, ¿qué sucedía? ¿El heredero qué tiene que hacer? Él o los herederos. Otorgar poder. Poder. Un poder especial. Bueno, entonces ahí vamos a empezar a discutir, pero ya nos metemos en ese polémico tema. Poder, ¿no es cierto? Hay que apoderar al abogado, ¿sí? Abogado o abogada. Y en definitiva, los poderes, ¿cómo se otorgan? ¿Cuál es la forma? Por escritura. Bueno, acá, digamos, vamos a profundizar un poco ese tema, digamos, información para ustedes. Les cuento, Código de Vélez. En la época del Código de Vélez. Esto es derecho notarial un poco ya profundizado, pero sirve para la materia sucesoria, digamos, si la quieren estudiar más a fondo. En el Código de Vélez, los poderes a favor de los abogados, lo decía el 1184, si mal no recuerdo era el inciso 7, deben otorgarse por escritura pública, ¿sí? Poderes para juicios. Lo decía el 1184, literal. No cabe duda entonces que en época del Código Velezano, los poderes para juicios tenían que otorgarse por ante escribano público, por escritura pública. ¿Qué pasó? Si quieren anoten, nuevo Código Civil y Comercial, artículo 1017. Después péguenle un vistazo. 1017. Van a ver que es un artículo más sintetizado, no tiene tantos incisos, tiene solo 4 incisos, y de la lectura de los 4 incisos no resulta que deban otorgarse por escritura pública los poderes para juicio. Se lo eliminó de un flechazo. Y acá se planteó entonces, digamos, cuando entró en vigencia el código, les cuento, yo ya era autorizante allá por 1 de agosto del 2015, tipo 2 o 3 de agosto me viene acá un colega y me dice, Rubén, los poderes para juicio tenemos que seguir haciéndolo por ante escribano. Son careros ustedes, ¿eh? Dice, no quieren soltar la vaca, dice. Acá le ganamos una incumbencia, me dijo este amigo colega. Ya ustedes no nos van a tener que autorizar los poderes. Y ahí era que empezamos a estudiar bien, porque, digamos, ahora estamos con un código de 6 años de vigencia. Es distinto de 1 de agosto del 2015. El escribano generalmente tiene que resolver cosas antes que un juez. Quizás antes que un abogado que plantea un caso, porque nos tocaron esos casos ahí en los días venideros al 1 de agosto. Bueno, y esto, digamos, no es solo así a nivel, digamos, regional que se planteó. Se empezaron a plantear casos. ¿Qué pasaba? Se otorgaban poderes únicamente con firma certificada por instrumento privado. Y algunos abogados empezaron a presentar en justicia. ¿Sí? En la primera actuación procesal, ¿sí? Y en casos que no era bajo patrocinio letrado, se presentaban, digamos, invocando la representación de tal persona y adjunto poder para juicio. Un hermoso instrumento privado con firma certificada, no apoderamiento por escritura. Y ahí entonces cámaras de Capital, de Rosario, empezaron a discutir la cuestión. Algunos jueces aceptaban, decían que el nuevo Código Civil y Comercial
ha derogado el requisito de escritura pública. Otros decían, no, 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 no. No es que ha derogado. Ojo con los códigos procesales locales. Se plantearon muchos casos así. Algunos jueces aceptaban, otros jueces no. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Cuál será la forma para otorgar poderes? En el viejo código estaba expreso, en el nuevo código no está expreso. Hasta lo que me van siguiendo. ¿Cómo debería otorgarse un apoderamiento para juicio? ¿Qué les parece? Vamos opinando. Sí, el El Código escribano Civil no público. Iván se asegura y dice, vayamos al escribano, por escritura. Fabiana, ¿qué dice? para mí, si no dice nada el código, tampoco dijo que no se debería, no se derogó tampoco, tendríamos que ir a la ley provincial, que es la que va a regular la forma. No sé qué dice nuestra ley provincial, desconozco. Bien, 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 bien. Vean, ojo, cuidado, anoten, 1017, inciso cuarto, después lo miramos, pero yo les cuento, digamos, sintetizado para que no se haga tan largo, habla de que deben otorgarse por escritura pública todos aquellos actos que la ley establezca, genérico. Si esto, digamos, fue previsto, digamos, por el codificador como para que alguna ley especial diga, tal acto debe hacerse por escritura. ¿Qué pasa entonces? Esto se plantea, les cuento, no hay fallo plenario acá ni regional en Misiones, ni a nivel de Capital Federal o Rosario, pero algunas cámaras empezaron con motivo de recursos de apelación a resolver. No hay fallo plenario. Digamos, en cierta manera, yo creo que sería bueno para el mundo del derecho que haya un fallo plenario, pero no lo hay. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el fallo plenario, en cierta manera, unifica la jurisprudencia, ¿no? Resulta aplicable a las distintas cámaras de esa segunda instancia y a todos los jueces de instancia inferior. No lo hay aún, pero ¿qué empezaron a resolver la inmensa mayoría de cámaras de apelación? Lo siguiente, dijeron, ojo, es cierto que no aparece expresamente en el 1017, ¿sí? No aparece expresamente, pero ojo con el 1017, inciso cuarto, que establece que debe hacerse por escritura si alguna ley así lo estableciere. Y los códigos procesales locales, y ahí vamos después a nuestro código civil y procesal, código procesal civil y comercial, familia y violencia familiar, allá por el artículo 47, 48, por ejemplo, al igual que los códigos de la inmensa mayoría de demarcaciones de nuestro país, establece que cuando hay actuación por representación, ¿sí?, el abogado, el letrado, debe presentar la escritura de apoderamiento. La escritura de apoderamiento, ¿sí? Entonces, como que el Código Procesal, al día de la fecha, al menos Código Misionero, tuvo una gran reforma en el año 2013, no fue modificado este tema, se mantiene escritura de apoderamiento. Entonces, en cierta manera, va por el lado de interpretación que ha dicho Fabiana. Hay que estarse a cada demarcación si su código procesal, cuando regula cómo es la actuación por representante, si establece que deben presentar la escritura de apoderamiento. Está en concreto, sacando en limpio, en definitiva, ¿sí? Defendimos a los escribanos la incumbencia, ¿sí? Las escrituras, los apoderamientos deben seguir otorgándose, ¿sí?, por escritura pública. ¿Está? Pero, digamos, les dejo en alerta por si algún día hay esta cuestión y se plantea a nivel de fallo plenario, ¿sí? Ustedes saben, por ahí hablaron algo ya de laboral, estudiaron laboral algo, ¿no?, con los profes. Ven ahí que la actuación en el mundo laboral puede ser por carta poder, ¿sí?, que basta únicamente ratificar firma en audiencia, en el juzgado laboral. Bueno, eso es lo que quisieron hacer, digamos, estos primeros abogados cuando presentaron instrumentos privados, ¿sí?, como poderes para juicio. Bien, sacando en limpio, los poderes deben otorgarse por escritura, ¿sí? Pero dejo abierto a que haya, ¿no es cierto?, algún fallo plenario.
Nadie es el dueño de la verdad. Y las argumentaciones de derecho siempre están a la orden del día. Vamos ahora al tema que planteó Nuria. ¿Poder general o especial para juicios? ¿Cómo vamos a estar legitimados para arrancar la sucesión? Puede ser por los dos, creo, por general o especial. Puede ser por los dos. Puede haber un poder general, porque un poder general para juicio no indica que va a ser para representar a Luis Martínez en el expediente 11.722, Martínez Luis sobre usucapión. No indica. Eso otro sería justo un poder especial, solo utilizable para esa causa. No importa si es general o especial solo para promover la sucesión, supongan. ¿Sí? De Alberto Martínez, DNI tal, fallecido en tal lugar. Pero lo cierto es que, vamos a lo concreto, y lo marcamos en el video clase, ¿qué tiene que tener en particular? La facultad para aceptar la herencia. Eso. Sea general o especial, el poder tiene que tener facultad para aceptar herencia. Cuanto menos que aceptar. Después, digamos, la frase de estilo, nosotros los escribanos, digamos, ya le floreamos y ponemos aceptar o repudiar herencia, ¿sí? Aceptar o rechazar herencia. ¿Por qué? ¿Porque se nos ocurre nomás o en realidad por qué? ¿Quién lo establece? ¿Dónde está establecido esto? Si por ahí vieron el video, lo marcamos en el... ¿Qué artículo del código? A ver, voy a intentar abrir mi... 75, ¿no era? 375. 375. Pero hay un inciso. Ya les muestro a todos, así trabajamos. Porque esto yo creo que es importante que ustedes ahora como estudiantes ya salgan con ese conocimiento. Porque como les marqué en el video, pasa que después con una sucesión que arrancan, se les traba por esto. ¿Sí? Y es una picardía que suceda eso. Más hoy ya en el año 2021 con tantos sistemas de información. Voy a compartir el código así, que no vio el video ya lo marca bien de que no hay que olvidarse de esto. Pregunto, ¿se ve ahí el código 374, 375? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sabe? Bien, ven ahí 375. Bajo este epígrafe de poder conferido en términos generales y facultades expresas, hay un primer párrafo que no viene tanto al caso, es más para el orden notarial, pero ven allí, luego, son necesarias facultades expresas para distintas cosas, tac, 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 inciso letra D, aceptar herencia. No se olviden entonces, 375, inciso letra D. Si el poder general o hasta por más especial que ustedes indiquen, no establece la facultad de aceptar herencia, el secretario de juzgado les va a devolver. ¿Sí? No van a poder promover, le va a decir, por favor, ratifique, rectifique facultades otorgadas en el apoderamiento de Marras. ¿Sí? Les gusta redactar así a los secretarios de juzgado. ¿Sí? Y van a tener que hacer un poder complementario. Me pasó a mí en algunos casos en estos años de experiencia. ¿Sí? O a veces poderes generales que no tienen esta facultad expresa para aceptar herencia. O a veces, digamos, salimos de la materia sucesoria, pero anótenlo ahí, vean. 375, inciso A. Hay veces que un abogado tiene poder general, y bueno, y hay qué sé yo, supongamos una señora, Marta, dice, Marta, doctor López, doctor Kerber, doctora López, doctor Kerber, me divorcio. Quiero divorciarme. Bueno, señora, tal cosa. Usted ya tiene mi apoderamiento, que yo lo otorgué en el año 2016. No hace falta que firme nada más, ¿no? No. Y ustedes promueven divorcio. Ojo, porque la facultad de peticionar divorcio tiene que haber sido concedida
expresamente. De lo contrario, el juzgado nuevamente nos va a devolver por la cara el instrumento de representación. ¿Está? Así que, ojo con este 375. ¿Sí? Es muy interesante que como abogado y estudiante de abogacía lo vayamos agendando. Si no se olviden el 375. ¿Está? Muy bien. Salgo ahí. Bien, a ver, ¿qué más hablamos de aceptación? No importa que resulte como repaso de la clase anterior, porque en realidad es una única unidad temática, así que quédense tranquilos, no se preocupen si todavía no arrancamos con tema oficialmente nuevo de renuncia, ¿sí? Ya enseguida vamos a retomar. ¿Qué más podemos hablar de aceptación? Dijimos aceptación expresa, ojo con casos de aceptación tácita, ¿sí? Ojo con el caso de aceptación tácita. Hay varios casos, no se olviden, hay que leerlo ahí, el 2002-96, 2002-97 en adelante. Hay un artículo que te dice cuándo es aceptación tácita y después hay otro artículo que te dice cuándo no es aceptación tácita. Justo este caso de promover sucesión en realidad como que encuadra lo calificamos como expresa o como tácita. Pero bueno, como el efecto del mismo, aceptar herencia, es bizantino discutir si encuadra como expresa o como tácita. En definitiva, encuadra como aceptación. Pero yo lo remarqué ahí también en la clase anterior, ojo con el tema de cesión de herencia y renuncia de herencia. Hay veces que la gente quiere desentenderse de la sucesión, realmente. No quiere saber nada con esa sucesión, por pelea, por conflicto con... Ese fue el caso práctico que nos dieron. Uno de los hijos no quería tener nada que ver con la herencia del padre. No quería saber nada. Pero bueno, ustedes tendrán que analizar, no anticipo respuesta, cuál es el estatus jurídico de este muchacho. Si hizo las cosas bien o si no lo hizo. ¿Sí? Y en todo caso, si advierten el defecto, indiquen cuál es la modalidad para cumplir el deseo. ¿Está? Digamos, por ahí va, digamos, tampoco no tiene tanta complicación. Entonces les decía, ojo con el tema de cesión de herencia, que lo vamos a estudiar algo sobre el final hoy, pero ojo con el tema de renuncia, cómo se renuncia. Porque hay veces que la gente renuncia y renuncia por un precio. O hay veces que renuncia y renuncia a favor de otra persona. Bien, ustedes hagan ahí una X, una roja, como diciendo, tac, eso. No, ahí yo no cumplo la voluntad del cliente. Porque si renuncia por un precio, o renuncia a favor de otro heredero, de otra persona, en realidad no podría ser de otra persona, sino en favor de otro coheredero, en principio. Eso no es renuncia. Eso es aceptación tácita de la herencia. Y supongan este heredero que dice, yo quiero renunciar porque directamente no quiero ni afrontar las costas, ni honorario de abogado, tasa de justicia. ¿Sí? Ustedes saben que por regla todo heredero tiene el beneficio, vean cómo hasta uno incurre en el histórico beneficio de inventario, tiene, digamos, la ventaja, llamémosle, de la limitación de la responsabilidad. En última instancia, él sabe que protege su patrimonio, ¿sí? Que por deuda del causante no le van a atacar su patrimonio, pero hay veces que la persona no quiere pagar honorario de abogado, no quiere pagar tasa de justicia, no quiere tener reuniones con quienes eran sus hermanos, sus tíos, que no lo ve hace 20, 30 años. Bueno, entonces el asesoramiento es renunciar. Renunciar. Tenés el derecho a hacerlo. Tenés que hacerlo en tiempo hábil. Hoy vamos a repasar las nociones básicas de tiempo hábil para renunciar, pero jamás renuncies por un precio o jamás renuncies, ¿sí?, en favor de otro coheredero. ¿Sí? Porque si lo haces, es un convenio que estás haciendo un contrato. Y hoy lo vamos a ver, la renuncia es unilateral. La renuncia es unilateral. Exclusivamente, un acto, expresión de voluntad de una sola persona.
Si hay precio es porque le está traspasando el precio a otra persona. Eso se transforma en un contrato. Si hay una renuncia en favor de otro coheredero, está habiendo una transmisión de derechos, cual si fuera una cesión de derechos. Eso no es renuncia. Entonces, ojo con estos casos de renuncia por precio o a favor de otro coheredero. Eso no es renuncia. Porque en realidad es, entre comillas, renuncia, pero esa persona que creía que se desprendió de todo sigue obligada por tasas, por costas, por honorario, de abogado, de escribano que hace inventario, que hace partición. Ojo con ese tema, ahí ya estamos hablando algo de renuncia, ¿sí? Pero ojo con los casos de aceptación tácita, ¿sí? Hay que tenerlo ahí bien en claro los casitos para no meter la pata, digamos, con el cliente, ¿sí? Bien, hablamos entonces casos de aceptación, ¿no es cierto? Expresa, tácita, forzada. Vamos a los casos de forzada. Sabemos, ¿no es cierto?, que no hay herederos que obligatoriamente tengan que aceptar la herencia. ¿Sí? Si el heredero, digamos, no comete ninguna conducta que se ve enraizada con alguna cuestión de mala fe o de fraude, jamás le pueden obligar a aceptar la herencia. Absoluta libertad de aceptar o rechazar en tiempo hábil. Pero, ¿qué podía pasar? Que sustrajere o ocultare bienes y que, por ejemplo, se le pueda intimar primero que si vendió o sustrajo que devuelva el valor que tenía ese bien y si no puede devolverlo, ahí respondía creo que con su patrimonio, no estoy segura. Bueno, bien, pero planteado en general para el caso del que oculta o sustrae, a priori, en primera instancia... Una aceptación forzada. Aceptación forzada. Triple sanción, decíamos, ¿se acuerdan? Aceptación forzada de la herencia. Después, lo segundo es derivado de lo primero. ¿Qué pasa? Responsabilidad ilimitada. Bien, responsabilidad ilimitada. Entonces ahí se rompe esa muralla, digamos, que era el beneficio de la responsabilidad limitada. ¿Sí? Lo que se suele decir, ¿lo han visto con Amanda? ¿Intravires o ultravires? Ultravires. Cuando se rompe, traspasa. ¿Sí? Bien, porque el acreedor del causante puede llegar a los bienes personales del heredero. ¿Sí? Y tercer sanción, ¿cuál es? Para ese que oculta. Pierde el derecho sobre esos bienes. Exactamente. No es sucesor en esos bienes que oculta o sustrae. Bien gravoso, ¿no? Bien gravosa la cuestión del caso de aceptación forzada. ¿Sí? Así que de alguna manera hay que intentar evitar que nuestros clientes caigan en aceptación forzada de la herencia, ¿sí? Así que debida diligencia a la hora de hacer inventario, o lo que vamos a ver que sucede en la inmensa mayoría de casos, anótenlo, denuncia de bienes. Digamos, los expedientes acá en la región que nos solemos manejar, ¿sí? Generalmente las sucesiones se manejan procesalmente hablando con denuncia de bienes. Son los propios herederos, él o los herederos quienes dicen, los bienes del causante eran, y empiezan a hacer un listado, ¿sí? En un escrito que presentan, por patrocinio letrado o con representación, automotor tal, número patente, chasis, motor, inmueble inscripto en folio real matrícula número tal, 200 cuotas de SRL, el tornillo de SRL, ¿sí? 2000 cabezas de ganado, tal cosa, ¿sí? Así, digamos, se va denunciando. Nada obsta, anoten, a que pueda haber una denuncia posterior que complemente, ¿sí? A la primera Profe, o sucesivas. Sí. ¿y ante quién se hace la denuncia? ¿Ante el juez del Ante el sucesorio? juez del sucesorio, por un escrito que se presenta en el mismo expediente. Vamos a ir viendo ahora de a poquito, cuando nos metamos en las 5, ahí yo les voy a proyectar, digamos, una línea de tiempo, que es la línea del proceso. ¿Sí? Como para que ustedes vayan viendo cuáles son los pasitos que van a tener que ir llevando a cabo cuando sean abogados. Básicamente van a tener que abrir el sucesorio,
¿sí? Va a haber una sentencia, un auto en realidad, que declara por abierto el juicio sucesorio de Roberto Martínez, ¿sí? Y luego se ordena publicación de edictos, ¿sí? Y ustedes tienen que oficiar cédulas a la oficina de rentas y un mandamiento al registro de juicios universales. Después va a venir un dictamen de fiscalía acerca de la posible declaratoria de herederos, después va a estar la declaratoria de herederos, y ahí generalmente después de la declaratoria de herederos, pero nada obsta que inclusive en el escrito de apertura ustedes hagan la denuncia de bienes, ¿sí? Al menos una denuncia inicial. Ustedes están viendo como la causa Maradona, ¿sí? A noviembre, diciembre del año pasado se hablaba que tenía tales y tales bienes. Ahora en febrero, marzo aparecieron otros bienes, ¿sí? El Diego resulta que tenía más de 45 automotores en Dubái. No sé si escucharon eso. Bueno, entonces vean, así es, digamos, eso a nivel macro, pero sea la sucesión de 100 bienes o de 2 o 3 bienes, es lo mismo. Denuncia de bienes. Pero ojo, que hay veces que, lo habrán estudiado algo con Amanda, puede haber una intimación para inventariar, ¿sí? Que lo han estudiado en la bolilla 4, y ahí también hay un plazo para inventariar, pedido por acreedores generalmente, para que quede bien en claro cuáles son los bienes de ese causante. Bueno, no me quiero ir de tema. Vamos retomando, a partir de ahora, digamos, nos queda unos 40 minutitos para hablar de renuncia. Vamos a profundizar algunas cuestiones de renuncia, ¿sí? Lo que es aceptación, en mayor o menor medida, lo hemos repasado. Una cosita más que me olvidaba, pero en realidad está enraizado más con renuncia, pero bueno, lo vemos en aceptación. Vean, ya lo tratamos en la clase anterior, en el video grabado. ¿Qué pasaba si un heredero renunciaba en fraude de sus acreedores, en perjuicio de sus acreedores? Podía corresponder una acción subrogatoria por parte de los acreedores. ¿Qué podían llegar con esa subrogatoria, qué lograban hacer? Llegarlo a que acepte la herencia para A así que poder cobrarse. acepte, a que ese heredero renunciante, vean qué singular esto, anoten, porque es un caso particular, pero algún día les puede dar una soga en algún caso que tengan. Si están persiguiendo a un heredero que ustedes saben que falleció algún familiar y ese heredero tenía derechos en expectativa, digamos, derechos hereditarios. Si renuncia, el tema es acreditar el perjuicio en perjuicio de sus acreedores. Por esa acción subrogatoria u oblicua podrán aceptar la herencia, ¿sí? Por o en nombre de representación de su deudor. Su deudor, digamos, heredero de algún causante. Pero lo que ingresa al patrimonio del heredero es el bien, la cuantía o la suma en la medida del crédito que ustedes reclaman. ¿Se entiende? Supongan que ese heredero tenía derecho a mayor cantidad de bienes, no. Va a ingresar ese bien al solo fin de que ustedes embarguen y ejecuten y se cobren eso. Nada más. Ese heredero renunciante, digamos, creo que no lo hemos dicho en el video. El heredero renunciante sigue siéndolo respecto de sus demás coherederos. Él no cambia, digamos, su estatus de renunciante a aceptante, por más que el acreedor lo haga aceptar. Frente a sus coherederos, él sigue siendo renunciante. ¿Sí? Es solo aceptante a los fines de que el acreedor cobre la creencia. ¿Sí? Solo, inclusive, en esa medida de cuantificación. Está un caso muy particular, pero puede venir ahí a dar algún que otro auxilio. Bien, vamos ahora sí a la cuestión de renuncia propiamente.
Bien, ¿se está viendo el Power? Sí, profe. Bien. Bien, bien. Entonces pasemos a la cuestión de renuncia de herencia, ¿sí? Sigamos aclarando algunas cuestiones que ya sabemos que es una de las alternativas posibles que conforman el derecho de opción, ¿sí? Vamos a correr esto, así no molesta. Está derecho de opción que viene con este, digamos, este pack de opciones, ¿sí? Que se bifurcan, ¿sí? Que se dualizan, por así decirlo, en aceptar o renunciar. Bien, entonces, plazo para renunciar expresamente. Ahí un poco, digamos, ya le tiramos este carácter o polémica de si la renuncia ante la consideración del silencio transcurrido luego de los 10 años de renuncia. Bueno, entendemos que es una renuncia tácita. Vamos a hablar de ordinario ahora, toda esta calificación para la renuncia expresa, que se va a dar por un acto expreso, ¿sí? Va a haber una manifestación de la voluntad, ¿sí? Por signo, digamos, de manera, tiene que ser de manera escrita, ¿sí? Y ya vamos a ver cuál es la forma en que debe expresarse esa voluntad de manera escrita, ¿sí? Puesto que es particularizada. Bueno, tenemos plazo para renunciar 10 años, desde apertura de la sucesión. Otra vez, hacemos aclaración. Por un lado, para lo que es muerte biológica o día presuntivo de fallecimiento, comienzo del cómputo del plazo ordinario. Luego tenemos otra vez esa alternativa, ¿sí? Especial, particular, en el caso de que haya habido un heredero con vocación actual que era excluido, ¿sí? Porque resulta perdidoso en una acción judicial de declaración de indignidad o porque renuncia. Bueno, desde esos momentos, en todo caso, comenzará a computar el plazo para la renuncia. Entonces, vamos a manejarnos ya con la normativa del actual Código Civil y Comercial, ¿sí? No nos olvidemos, 2298. Acá vean, empezamos a particularizar los elementos del estatuto de la renuncia, ¿sí? Porque pareciera como que viene muy de la mano con aceptación, pero hay pequeñas y sustanciales diferencias. Parece una contradicción lo que diga. 2298, ¿sí? Vean, qué singular. El heredero puede renunciar a la herencia en tanto no haya mediado acto de aceptación, ¿sí? Esto es algo que nos olvidamos de repasar recién. La aceptación de la herencia, no se olviden, no nos olvidemos, hasta yo me olvidé a la hora de repasar, es irrevocable. La aceptación de herencia es irrevocable, es irretractable. La aceptación sea expresa, tácita o forzada, es irrevocable. No hay manera de echarse para atrás. Consecuencia de ello, ¿sí? Es que el heredero va a poder renunciar a la herencia en tanto no la haya aceptado. ¿Está? Entonces, digamos, partimos de un presupuesto objetivo. Puede renunciar el heredero en ese plazo hábil de 10 años, contado de ordinario desde apertura de la sucesión, para la inmensa mayoría de casos, siempre que no haya aceptado la herencia. ¿Está? Entonces, ojo con los casos de aceptación tácita, porque si ocurrió algún caso de aceptación tácita, después no va a poder renunciar el heredero. ¿Está? Bien, siguiendo en la locución de tiempo hábil para renunciar, ¿sí? Retomamos algunas cositas que ya vimos en aceptación. Lógicamente va a tener que renunciar una vez que ocurrió la apertura de la sucesión. ¿Está? Recién allí. Va a tener que renunciar una vez que ocurrió la apertura de la sucesión. De allí que la herencia futura no puede ser ni aceptada ni renunciada. ¿Está?
Y esto, digamos, se engarza con el artículo 1010 del Código. ¿Sí? Acto sobre herencia futura, en vida del causante, ningún valor, como género. ¿Sí? Vean, si uno quiere, digamos, hasta plantearse un caso ahí gris, planteo lo siguiente, vean. Caso de la persona que tiene hijo y hermano. Salvo acá un poquito. La persona que tenía hijo y hermano. Vamos a hacerlo así. Fallece la persona. ¿Sí? Ya tenemos causante. ¿Sí? Hay un hijo legitimario, con vocación eventual, con vocación actual, y hay un hermano del causante. Supongan, a los 4 meses que falleció tal persona, el hermano del causante a su vez manifiesta o hace una escritura de renuncia, otorga una escritura de renuncia. ¿Cómo evalúan esa renuncia? ¿Qué les parece? Este descendiente está teniendo todavía vocación actual, este descendiente no renunció, este descendiente tampoco fue declarado indigno. No tiene validez porque no No tiene tiene. delación. Todavía no puede hacerlo. Todavía no puede hacerlo. ¿Está? Digamos, no es tan complicado, porque para poder aceptar o renunciar, no se olviden que hay que tener delación. ¿Sí? Podría haber sido tranquilamente un caso del parcial, pero como no dimos renuncia todavía a fondo, no lo podíamos tomar, digamos. Igual hay un caso que habla sobre renuncia. Estamos a tiempo de Bueno. cambiar, profe. Bueno, habla de renuncia, pero en general, es más ligado con pactos sobre Claro, te herencia dice futura. que un hijo en el 2017 renuncia a la herencia y recién el papá fallece en el 2021. Bueno, Y ahí ahí tendrán después que te planteas aplicar, que, claro, ¿qué harías como abogado de probablemente ese resuelva hijo? por otro lado, ¿sí? Con otro principio general del derecho sucesorio, ¿no es cierto? No es tan complicado, pero ayuda a ver que ustedes van comprendiendo la materia, digamos. Sucesión es como el ajedrez. Una vez que uno aprende a jugarlo, el tema es que uno tiene que estudiar 15 bolillas. Cuando aprendes las 15 bolillas, no es complicado. Yo creo que es una de las materias más sencillas, les soy sincero. Al menos a mí, en mi intelectualidad, me resulta más sencillo que obligaciones y que contratos, sucesiones. Bueno, vuelvo al cuadrito, ¿sí? Muy bien han resuelto el supuesto ese de aquel que tiene vocación eventual. Que tiene vocación eventual no puede renunciar, ni aceptar tampoco. ¿Sí? Hay que tener vocación actual. Muy bien. Entonces, tiempo hábil, no se olviden. Tiene que, al menos, cuanto menos apertura de la sucesión, y a su vez con vocación actual. Que con vocación eventual, con un llamamiento supletorio, no va a poder renunciar. ¿Sí? Bien, gran diferencia acá en lo que venimos remarcando. Recién dijimos, aceptación irrevocable y retractable. Ojo con la renuncia. La renuncia admite revocación, retractación, volver las cosas al estado anterior. ¿Sí? La aceptación nunca. La renuncia a veces. Como vemos y ponemos ahí en la placa, en algunos supuestos. ¿Sí? Supongamos, viene el cliente así a secas a la escribanía y mientras estamos tomando el café nos dice, escribano, yo ya renuncié a una herencia, quiero retractarme porque resulta que me interesa que ahí había unas acciones de una empresa yerbatera. ¿Ya que puedo retractarme? Contésteme ahora. En 5 principio, minutos. sí. Bueno, yo les diría que un poco la lógica sería más que en principio pareciera que no. Pero hay que empezar a indagar distintos elementos, digamos. No solo con lo que expresa motu propio el cliente. ¿Sí? Hay que empezar a indagar en la realidad circundante de los clientes y si hay un expediente ir al juzgado.
¿Sí? De ahí es que no es una respuesta inmediata. Está bien lo que plantearon ustedes. Uno cómo da la respuesta del asesoramiento. Esto no es, digamos, poner la monedita y sacar la botella de Coca-Cola o la latita. ¿Sí? Es un análisis profundizado. Entonces, vamos a leer el dispositivo del 2300 para ver cómo es que se puede retractar una persona de su renuncia. ¿Quién lo lee? Si quiere leo, profe. El heredero renunciante puede retractar su renuncia en tanto no haya caducado su derecho de opción. Si la herencia no ha sido aceptada por otros herederos ni se ha puesto al Estado en posesión de los bienes. La retractación no afecta a los derechos adquiridos por terceros sobre los bienes de la herencia. Bien. Ya nos metemos, continuamos con lo que es renuncia. Acá, digamos, viene a colación otro temita para repasarlo del video grabado. Derecho de opción, ¿no es cierto? Plazo de 10 años. Dijimos, ¿no? ¿De caducidad o de prescripción? Caducidad. Caducidad. ¿Y la caducidad qué es lo que afecta? Al derecho mismo. Al derecho mismo. La prescripción, ¿qué es lo que extingue? El cómputo. Y en definitiva, ¿la qué? La acción. La La acción. acción. Esto no se va a tener que equivocar porque si le escucha a Amanda, que también es profe de parte general, seguimos compartiendo la cátedra. Lo peor es que ella ve estos videos, así que perdón. Ah, encima, no sabía que ve estos videos. Sí, ella nos dijo que ve sus videos porque sigue aprendiendo. Ojo entonces, ¿eh? Bueno, vamos a comportarnos entonces. Le mandamos un saludo. Por la duda. Saludos a Amanda. Bueno, entonces ojo a no equivocarse con el tema de caducidad y prescripción. ¿Sí? Este es un típico ejemplo de plazo de caducidad. Nosotros ahora cuando damos parte general le explicamos a los alumnos. El tema es que en primer año entender todo este bagaje previo se complica, ¿no? Pero la caducidad, no se olviden, ¿sí? Extingue el derecho. Después otra cosita como para recordarlo, digamos, diferencia entre prescripción y caducidad. No se olviden que respecto de la caducidad no operan ni causales de suspensión ni interrupción. ¿Se acuerdan eso? ¿Qué era la suspensión o la interrupción de la prescripción? ¿En qué consistía? En uno se renovaba el plazo que transcurría y en el otro se reinicia. Bien, ¿cuál es cuál? Porque siempre uno define y después, al querer ubicarlo, se equivoca. Me pasa a mí, le debe pasar a ustedes. ¿Cuál es cuál? En la... Se reinicia ¿En cuál se reinicia? en la suspensión. Ojo, En la interrupción. ahí, En la, justo en la error. interrupción. Interrupción. La interrupción. En la interrupción se reinicia, no aprovecha lo transcurrido. En cambio, en la suspensión se aprovecha el plazo ya transcurrido y luego se retoma, ¿sí? A partir de allí. Bueno, esas dos posibles vicisitudes no operan en materia de caducidad. La caducidad empieza a correr el plazo y, digamos, no va a haber ningún elemento, digamos, de corte temporal que pare por algún momento o haga reiniciar el plazo que está transcurriendo, ¿sí? Bien. Entonces, leímos el 2300. Ahí lo tienen al dispositivo legal, después tienen aclarados los 3 requisitos. Para retractarse de una herencia, ¿qué debe ocurrir? ¿Qué presupuesto objetivo entonces son necesarios? Que no hayan pasado los 10 años. Bien. 10 años, ¿no es cierto? Con la particularidad de ojo para aquel que tenía vocación eventual, ¿no es cierto? Que tenga derecho de opción. Claro. Derecho de opción vigente, sea el caso ordinario, digamos, que corrió desde la apertura de sucesión, o estos casos particularísimos que corren recién desde sentencia que declara indignidad o fecha del instrumento de renuncia. Bien. Porque justamente para que él pueda, digamos, a su vez retractarse de la renuncia, tiene que estar vigente el derecho de opción. ¿Qué más? Para que pueda retractarse de la renuncia. Segundo elemento lo ven allí, ¿qué?
Que la herencia no haya sido... aceptada por otros herederos. Ven que acá medio parece juega como en el código de Vélez, respecto de silencio. Es como que uno tiene que empezar a considerar, ¿hay otros herederos? ¿Esos otros herederos aceptaron herencia? Si esos otros herederos ya aceptaron herencia, el renunciante no puede retractarse. ¿Se entiende? Supongamos que esto, digamos, son 3 escalones. ¿Se acuerdan que había un programa de Guido Casca, los 3 escalones? Que preguntaba, digamos, Iván de Pineda y Sofovich, los 3 escalones. Bueno, 3 escalones. Supongamos, subimos primer escalón. Derecho a opción vigente, no caduco. Bien, bárbaro. Segunda opción. No había coherederos o habiéndolos no aceptaron. Bien. Tercer caso. Ojo, porque si la retractación se demora, ojo, porque vean, a ver, esto es como lo vemos allí en ese tercer ítem, lo que está entre paréntesis. Ojo que está latente una hermosa declaración de herencia vacante. ¿Sí? Es como que, a ver, algunos profesores, así, digamos, de manera humorística, dicen, el Estado es un sucesor con llamamiento supletorio. ¿Sí? ¿Se entiende, no? En el sentido de que, bueno, no hay legítimos, legitimarios, supongan, descendiente, ascendiente, cónyuge. No habiendo colaterales o habiendo lo que no aceptan, ¡tac! Viene el Estado como sucesor en los bienes de una persona, del causante. ¿Sí? Siempre a su vez que ese causante no haya dispuesto. ¿Sí? Por Profesor. legado. Sí. ¿Y en la práctica, el Estado es rápido en ese sentido? No. No, generalmente no. Les digo, yo no ejerzo la abogacía, pero hay muy pocos casos de, al menos acá en la región, de herencia vacante. El otro día... El doctor Fontana nos dijo que él trabaja para el Ministerio Público o algo así allá de Santa Fe. Él es el especialista en herencia vacante. Sí, y dice que en Santa Fe son muchas las herencias vacantes. Bueno, lo que pasa es que él debe tener seguramente 40 sucesiones por año de esas, que para un universo de 20.000 sucesiones abiertas en el año, entiendo que son pocas. Pero como él se encarga de... ¿Vos ya cursaste, Fabiana, con Esteban? Sí, yo había cursado con Esteban y con Ferrer. Ah, bueno. Vean ahí entonces el enfoque de... Pero la herencia vacante... Y bueno, y él decía que la mayoría de las veces los que avisan son los vecinos, porque ellos tienen una disposición que al que avisa le corresponde un porcentaje, porque hay muchas personas adultas que no tienen a nadie más, y son los vecinos los que avisan, y tienen creo que el 10% de la herencia o algo así. Mirá vos, no sabía eso. Acá también creo que se da eso. Que es la recompensa que ofrece el gobierno. Recompensa al, digamos, al que avisa de una herencia vacante. Sí. Miren, qué singular. Bien, y vean, razonémoslo entre todos. ¿Qué les parece a ustedes, digamos, el mundo del derecho? Este principio que yo les dije, las sucesiones, digamos, tienen 2 pilares, 2 columnas. Principio de patrimonio como garantía común de los acreedores y principio de derecho de propiedad privada, ¿no es cierto? Díganme si no es un disvalor, digamos, casi un sinsentido, una picardía en cierta manera, que haya herencia vacante. Entonces, es como para que razonemos entre todos la importancia de planificar, asesorar a la gente, que en vez de que tus bienes pasen al Estado, vos dispongas por testamento, ¿no es cierto? Porque aquel que carece de herederos, supongamos, herederos con llamamiento legítimo, sea ascendiente, descendiente, cónyuge, o el colateral, está bien, no tiene heredero, no tiene a nadie, pero que deje alguna institución más vale, por testamento, ¿sí? A la UNICEF, qué sé yo, a una asociación de veteranos de guerra de Malvinas, a una fundación,
planifique, que adone en vida, ¿sí? O que haga testamento, si total tiene 100% de porción disponible, antes de que vaya al Estado. Después el Estado, ¿saben lo que hace? Buena la pregunta que me han hecho de si es o no habitual. Yo les daba mi enfoque particular de que no es tan habitual, pero, por ejemplo, el otro día leí en la computadora, creo que leí leyendo un diario, creo que era diario La Nación, de que, digamos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires sacó a remate bienes de herencia vacante. Entonces, digamos, otra vez un sinsentido, los bienes, supongan, y eran como 20 departamentos, ¿sí? Unidades funcionales. Esos bienes ingresan al Estado y el Estado a su vez después lo saca a subasta pública para que particulares adquieran y pagando un precio. Entonces, más que nunca, digamos, la labor asesora de abogado, de escribano, hacer testamento, donar vida, antes de que sea el Estado. Y acá traigo otra vez a colación esto. Ustedes estarán ya, digamos, qué cansino el profesor, con el tema del conviviente. ¿A ustedes qué les parece? ¿No es preferible que los bienes queden en cabeza de un conviviente antes de que pase a cabeza del Estado? Entonces más vale que veremos de acá a 5 o 10 años si se regula un llamamiento para el conviviente, ¿sí? Aunque sea eventual ahí, supletorio, antes de que ese bien quede en cabeza del Estado. Es cierto que el Estado somos todos, pero son personas las que administran, y después otra vez el destino que se les da a esos bienes. Entonces es importante asesorar para que no caigamos en herencia vacante. Bueno, vamos volviendo al tema que nos convoca. Vean que no es tan sencilla la retractación de renuncia. 3 escalones. Primer escalón, tiene que estar vigente el derecho de opción. Segundo escalón, no tiene que haber algún coheredero, o si lo hay, no tuvo que haber aceptado herencia. Y tercer escalón, fruto de ese proceso sucesorio que va a quedar, en definitiva, en una declaración de herencia vacante, el Estado no tuvo que haber recibido la posesión de esos bienes integrantes de la herencia vacante. ¿Por qué será que el acto de posesión sería, o el hecho de posesión, eso discútanle con los profes de reales, será que es, digamos, la cortapisa, el límite? ¿Por qué será? Por lógica consecuencia. Teoría de título y modo, ¿no? De Don Vélez, ¿qué decía? Porque ahí sí estaría, es una relación de poder, o sea, tiene la administración del bien. Bien. Probablemente haya, supongan, una sentencia hasta de declaración de herencia vacante, pero el Estado aún no entró en posesión, entonces no consolidó el dominio. Porque, en definitiva, hasta para el Estado, en cuanto a persona, ustedes saben que es una persona jurídica pública, pero en materia de estos bienes se maneja, digamos, en órbita del derecho privado. Este bien que entra como herencia vacante al patrimonio del Estado, lo entra, digamos, como dominio privado del Estado, ¿sí? No como dominio público. Por eso es que, como les conté, Cava, el municipio, no el municipio, la ciudad autónoma de Buenos Aires sacó a remate, ¿sí? ¿Por qué pudo hacerlo? Porque entró a su dominio privado, ¿sí? Entonces cierro la idea. Ese límite temporal es la posesión, porque con la posesión el Estado, sea nacional, provincial o municipal, también consolida teoría del título y modo. El título va a ser esa declaración judicial de herencia vacante, y el modo, en vez de que sea una tradición de un vendedor a un comprador, en definitiva, entrar en la posesión, propiamente va a haber un mandamiento de entrega de la posesión de los bienes en favor del Estado. Entonces, digamos allí, va a haber que, por eso les digo, el que quiere retractarse de renunciar a una herencia, tiene que ser ágil, ¿sí? Veloz, para evitar que haya ocurrido, eventualmente, ya la declaración judicial de herencia vacante no optaría. Lo importante es que no haya entrado en posesión el Estado. Hasta ese momento, el renunciante podría retractar
y volver las cosas al estado anterior. Bien, entonces, así como la aceptación tenía... A ver, voy viendo la hora. Nos quedan unos minutitos. Bien. Voy a este tema. A ver. Menos cuarto. Les decía, así como la aceptación tenía caracteres, la renuncia también. Ahí lo ven. Estamos hablando de la renuncia expresa, no la, digamos, la tácita, en cierta manera, que resulta del transcurso del plazo, ¿sí? Bajo una actitud de silencio. Es voluntaria, ¿sí? Justamente, expresión de la voluntad, que debe manifestarse de manera expresa. Vamos a ver ahora que es forma escrita, pero con alguna particularidad. Pura y simple, tampoco se va a poder condicionar. Yo renuncio a condición de que tal cosa. No. ¿Sí? Íntegra, completa, sin condicionamiento, no sujeta a plazo. ¿Sí? Vamos al quinto carácter, es unilateral. ¿Sí? Es unilateral. De allí que lo que destacamos en la primera hora de la clase de hoy. Ojo con estas renuncias, entre comillas. De renuncia por precio determinado o renuncia a favor de persona o persona determinada. No, eso no es renuncia. ¿Por qué? Porque hoy inclusive ya son considerados en la literalidad del código, de la norma, como casos de aceptación tácita. ¿Sí? Son convenios, esos son en definitiva pactos. Pactos sobre herencia, no futura, sino una herencia actual. No puede haber ni precio ni en favor de personas o personas determinadas. Pregunto entonces, ¿quién me cuenta cómo redactaría esa renuncia? ¿Viene el cliente? Yo no quiero saber nada con esa herencia. ¿Qué le dicen al cliente? Doctor, redácteme la renuncia. ¿Cómo redactarían? No tiene mucha sacramentalidad. Y primero que nada acreditamos nuestra personería primero, como representante si es que actuamos como en representación, y si no los datos del cliente si actuamos como patrocinio. Y después solamente poner que por este acto renuncio a la herencia de tal, o sea, determinar a qué sucesión, o sea, la individualizamos, y nada más creería la firma y listo. Bien, entonces jamás pongan un precio, ni tampoco háganlo a favor de otros coherederos. Nunca pongan algo así como renuncio en favor de Lito, Manuela y Alberto. Renuncia seca, como ha dicho Iván, renuncio a los derechos hereditarios que me corresponden en la sucesión de Eulalio Martínez. Listo, punto. Vamos ahora al tema de la forma. ¿Sí? Vamos a ver la forma. Y con eso cerramos la clase de hoy, vean. Nos va a quedar para la próxima sesión. No se olviden, el sábado que viene tenemos clase. Porque todavía es semana de clase. La siguiente es receso, pero probablemente yo les mande algo grabado. Así seguimos avanzando también, porque ya se nos viene junio en definitiva y nos quedan por ver como 4 unidades más todavía. Así que vean lo que es este material. Vean, vamos cerrando la clase con esto. Forma de la renuncia. Ojo con este tema. ¿Quién lo lee? 2299. Vamos, vamos. Bueno, Yo puedo la leer. bueno, Voy a leer nomás. no, lee. Artículo Adelante. 2299. Forma de la renuncia. La renuncia de la herencia debe ser expresada en escritura pública. También puede ser hecha en acta judicial incorporada al expediente judicial.
siempre que el sistema informático asegure la inalterabilidad del instrumento. Bueno, bien, bien, gracias, muchas gracias. ¿Ven ahí? Dos alternativas para esta expresión de la voluntad, para la renuncia. Hablamos de la renuncia expresa, ¿sí? Por escrito, primera alternativa, escritura pública, ante escribano. ¿Sí? En protocolo de escribano, si quieren anótenlo, escribano de registro, titular, adscripto, suplente, regente, interino, son todos autorizantes, ¿sí? Porque tienen investidura pública, la otorgó el gobernador de la provincia, tienen un registro notarial en el cual actúan, escritura pública. ¿Sí? ¿Se acuerdan que con ustedes era que yo les mostré, fuimos razonando qué era el protocolo, si era la hoja azul o el libro encuadernado? ¿Con ustedes era que hablamos? ¿O no? Se me confunde con... Sí, pero era creo que el año pasado, profe. Ah, con ustedes yo no hice el ejercicio de qué es protocolo y qué... ¿No? Nos había mostrado, o sea, yo tengo una clase de usted Ah, grabada de que tiene las comercial. hojitas. Aprovecho Sí, yo esa. el currito Sí, ese y lo meto en todas las materias, lo mismo, pero es práctico. ¿Qué les parece? ¿Qué es más importante? ¿Ese libro marrón o las hojas azules? A ver lo que lo vieron en esa clase anterior. ¿Qué es protocolo? ¿El libro marrón encuadernado o las hojas libres de color azul? Creo que eran las hojas libres. Las hojas. Y es, digamos, ahí es que rompemos, digamos, la concepción general de la sociedad. La sociedad cree que ese libro marrón con el cual llega el escribano a una audiencia, al banco o en la escribanía, tiene más importancia que esas hojas azules. Ese libro marrón es solo para certificar firmas en un instrumento privado. Sin embargo, el protocolo son esas hojas azules, que luego que termina el año calendario tenemos la obligación de hacer unos tomos, encuadernarlo con toda la documentación que vamos agregando, documento de identidad, certificados, libre deudas, ¿sí? Yo siempre digo esa de manera humorística, la gente cree que si el escribano no trae el libro, es como que Thor no tiene su martillo, digamos, de poder. No, lo importante es la foja azul, eso es protocolo. Entonces, una renuncia de herencia hay que hacerla en protocolo, ¿sí? En esas fojas azules, que el original, como es protocolo, queda en escribanía. Y el escribano otorga a las partes testimonio, ¿sí? O también lo llamamos primeras copias, legalmente expedidas, ¿sí? El protocolo siempre crea en poder del escribano, por un plazo legal, luego de ese plazo legal, 10 años, lo tenemos que remitir al Archivo General de Tribunales, ¿sí? El escribano no es dueño de esa documentación, es custodio. El dueño de esa documentación es el Estado provincial. ¿Está? Entonces, vamos cerrando la clase. Vean, dos maneras de hacer la renuncia. O por escritura pública, en el protocolo del escribano, en la hojita azul, y no en el libro marrón, ¿sí? O por acta judicial. Hay el código, y lo critican los maestros, digamos, del derecho sucesorio y demás, se preguntan qué es lo que quisieron decir con eso de que incorporar al expediente judicial que acredite la inalterabilidad del instrumento. Bueno, digamos, buscándole una razón interpretativa y mirando a futuro, es por si de a poco, ustedes saben, se va instrumentando el instrumento, el proceso, el expediente digital en la Argentina, ¿no es cierto? Muy de a poco, ustedes saben, por ahí los profes de procesos algo le hablaron. Hoy coexiste el expediente material, el papel con los cartones, y por otro lado uno va subiendo, ¿sí? Al sistema electrónico digital, uno de manera perfecta puede ir consultando cada pieza procesal, pero no ha dejado de existir el expediente corporal, ¿sí? Perceptible por los sentidos, en definitiva. ¿Qué sería? Acta judicial, la segunda vía, ante secretario de juzgado, ¿sí? Es decir, tiene que haber la actuación de un actuario. El secretario de juzgado, anoten, tiene fe pública para autenticar, supongan
que el renunciante o que un heredero renuncia a la herencia. ¿Sí? Se presenta a tal persona, a tal día, en el día de la fecha, a tal hora, y expresa que renuncia a los derechos hereditarios de la sucesión de Eulalio Martínez. ¿Está? Firma abajo, tac, el renunciante, firma y sello del actuario. ¿Está? Es tan válido como la escritura pública ante escribano. ¿Sí? Profe, ¿y cuál nos conviene más? ¿El acta judicial es más rápido, parece? Los dejo a su criterio, como dice una gran filósofa. ¿Sí? Yo, digamos, recomendaría la escritura porque si algún día se les pierde la renuncia es más fácil solicitar segundo o ulterior testimonio. ¿Está? Porque la escritura ya está en el protocolo del escribano, el escribano, digamos, ustedes presentan la denuncia de extravío, supongan del instrumento, el escribano les pide segunda copia. Y esa segunda copia subroga al original. ¿Sí? Tiene el mismo valor que el instrumento original. Pero, digamos, es mi misión decirle, ambos tienen el mismo valor. ¿Sí? Acá yo quiero marcar algo, lo he dicho en los videos, ojo con este tema cuando comparemos con cesión de herencia. La cesión de herencia admite forma exclusiva. En cambio, la renuncia admite esta forma dual, opcional, alternativa, pero excluyente. La renuncia puede hacerse por escritura pública, ante escribano, o por acta judicial. Esto ahora está plenamente resuelto, la renuncia admite esas dos vías. La cesión de herencia, ojo porque hay forma exclusiva. Escritura pública. La cesión de herencia, con mayor razón desde el Código 2015, 1 del 8 de 2015, solo por ante escribano. Después vamos a ir viendo, yo les voy a ir haciendo en la clase que viene, la evolución, porque esto estuvo discutido en el viejo código. En cierta manera, Don Vélez era claro, pero la jurisprudencia hizo ahí una fantochada, en mi humilde entender, y empezó a admitir una segunda vía, acta judicial. Pero eso es para cesión de herencia. Régimen vigente desde el 1 del 8 de 2015, no se olviden, renuncia a dos formas, o por escritura o por acta judicial. En cambio, la cesión de herencia, monopolio, digamos, teoría monista, solo por escritura pública ante escribano. Después vamos a ver dónde se incorpora, hay que inscribir. Lo hablamos la clase que viene. Para cesión de herencia, da como para hasta hablar toda la clase. Cierro la clase de hoy. Vean ahí abajo esa última aclaración que ponemos. La renuncia es un acto formal solemne relativo. Y aclaramos esto de que le resultaría aplicable este tándem, este juego, digamos, dual de los artículos 1017 y 1018 actual. Lo que antes eran el 1184 y el 1185 de Don Vélez. ¿Sí? ¿Qué sería esto de que es un acto formal solemne, pero relativo? ¿Qué significa? Con esto cerramos. Que se exige en principio una formalidad, pero la inobservancia no es que causa la nulidad del acto. Bien, ¿y el instrumento queda concluido como qué? ¿Con qué virtualidad, con qué eficacia jurídica? ¿Se acuerdan el caso del boleto de compraventa? Cuando se estudiaba inmuebles reales. ¿El boleto de compraventa te sirve para algo, sí o no? Promesa de escriturar. Bien, el boleto de compraventa es un instrumento privado. ¿Y entonces para qué te sirve? ¿Se transmite el derecho real de dominio por el boleto de compraventa? No. No, se transmiten únicamente derechos personales, ¿sí? Obligacionales, de poder exigir al otro, un dar, hacer o no hacer. Pero en este caso, supongan, vamos haciendo la locución del caso de boleto de compraventa. El adquirente por boleto de compraventa, ¿qué puede hacer? Supongan que ya está en posesión, ya pagó el precio,
Esto le De sirve mandar escrituración. le sirve hasta para el casito, ¿no es cierto? Ven que ahí se metió en el caso planteado para el parcial, hay un adquirente por Sí. boleto que se nos mete, digamos, de golpe. ¿Qué puede exigir? Demandar escrituración. Bien, juicio de escrituración. Y si el vendedor se hace el loco y dice, no, yo no quiero firmar, ¿qué pasa? El juez puede... Puede hacerlo, en cumplimiento de una obligación, un tercero que cumple por otro su obligación. Firma el juez, ante un demandado renuente, remiso. ¿Está? ¿Qué pasa entonces? Esa misma, calificación jurídica, tráiganla a este supuesto. De que ustedes algún día se encuentran con una renuncia de herencia, vayan siguiéndome la lógica de razonamiento, por instrumento privado. Renuncia de herencia por instrumento privado. Supongan que había un abogado que no sabía tanto del tema y dice, sí, cliente, como les dije, viene el cliente, quiero renunciar. Bueno, quédese tranquilo, vamos a redactar la renuncia. Ahí el abogado, en 10 minutos, baja un escrito de rincondelvago.com, tac, le hace renunciar. Firma ahí del heredero, ahora convertido en renunciante. ¿Qué hacen ustedes? Supongan que ustedes son coherederos de ese renunciante. ¿Se lo puede tomar como prueba por escrito? Bien, pero además, ¿qué promueven? Porque, hasta allí, ¿ustedes lo toman como renunciante a ese coheredero? Ustedes son los abogados del otro heredero. El que está interesado en que este sea renunciante. ¿Qué hacen? Y podemos presentar eso en el juicio y que el juez resuelva, solicitar ahí. ¿Le vamos a corregir el escrito? Más que corregir, van a promover ¿qué? Escrituración. Eso. Van a tener que promover la escrituración de esa renuncia instrumentada por instrumento privado. Y si el renunciante se niega a volver a firmar, la misma actitud que en el caso del vendedor de boleto de compraventa, el juez tendrá que firmar. Porque ese instrumento ha quedado concluido como un instrumento por el cual la o las partes se han otorgado la forma establecida por la ley. Y la forma establecida por la ley es escritura pública. Entonces, ¿tiene alguna validez esa renuncia? Que no queda concluida como renuncia de herencia, pero permite promover, eventualmente, la escrituración del mismo. O la subsanación, en definitiva, si hay voluntad, el renunciante dice, pero la pucha, no me sirvió. Bueno, muy sencillo, vaya a escribanía. ¿Sí? Vaya a escribanía a hacerlo por escritura. Mencione el antecedente que usted hace 4 meses atrás renunció por instrumento privado, pero habida cuenta que no es la forma indicada por la legislación, viene por este acto a ratificar el instrumento mencionado, referido. Firma y sello, tac, el autorizante escribano, preséntenlo en el juicio sucesorio. ¿Se entiende? Acto formal solemne relativo. ¿Sí? Si se incumple la forma, no cae de plano la nulidad sin ningún efecto, sino que el instrumento, si bien no queda concluido con los efectos que las partes querían, o la parte quería, tiene alguna virtualidad jurídica, ¿sí? Que es esta. Distinto será el caso cuando el acto es formal solemne, ¿no? Porque ahí, ¿qué pasa? Ahí sí se sanciona con la nulidad. Ningún efecto del acto queda en pie. ¿Algún ejemplo que se les viene a la cabeza? Una donación que no sea por escritura pública. Bien, ¿donación de qué? De un bien registrable. De un Bien inmueble, registrable, perdón. cosa inmueble o prestaciones periódicas y vitalicias. Si mal no recuerdo es el 1552 o 1553. Por ahí después chequeen. Pero no es el caso de renuncia. ¿Sí? No es el caso de renuncia. Renuncia es acto formal, solemne, relativo. ¿Sí? Relativo. Lo mismo, cierro con esto la clase de hoy, esta misma lógica la vamos a aplicar a cesión de herencia.
cuando se incumple la forma. Así que, digamos, ya aprovechamos esta explicación. Salgo de la... Nos pasamos 5 minutitos. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos? No, profe. Bien. Nos vemos entonces. Cualquier consulta, estamos a disposición, como siempre, los profesores en el chat. ¿Sí? Gracias, Estamos profe. Buen encontrando el finde. sábado que viene. Gracias, profe. Dale, profe, nos Gracias, vemos. profe. Gracias. Chao. Chau, chau. Buen Buen fin de Chao. semana. Chau, chau. Ahí corto para Chao, todos. hasta luego. Chao, profe.